En un momento en que habían señales interesantes y que siguen existiendo de cierta búsqueda de caminos hacia la paz en Europa, señales como reuniones de los organismos de inteligencia, de los máximos representantes de los organismos de inteligencia de Rusia y los Estados Unidos, en un momento en que precisamente justo en medio de esos diálogos también ocurre el retiro de Rusia de una parte importante de Jersón, territorio que había sido ocupado desde febrero, marzo. En un momento en que además comenzaban a surgir muchas voces en Europa y en los mismos Estados Unidos reclamando que se instalara la mesa de la negociación, y en un momento en que hubo acuerdo para permitir la salida de cantidad inmensa de barcos repletos de granos, especialmente de trigo, desde territorio ucraniano, pasando por el Mar Negro controlado por Rusia en términos reales, en medio de esa realidad, pues ocurrió que cayó un misil. Se habla de uno o de dos misiles, eso no está claro, en territorio polaco. Y ese misil en territorio polaco cambió absolutamente todo el escenario, no solo de guerra, sino el escenario económico, el escenario de la geopolítica mundial, por lo menos en la parte subjetiva. Y nos vimos en un hilo prácticamente de lo que podría catalogarse como la tercera conflagración mundial en términos de guerra. El momento más frágil se vivió en estos 2 días o durante unas 24 horas más o menos después de la Segunda Guerra Mundial. El momento más frágil en toda la historia de Europa. Por suerte las cosas han comenzado a aclararse. Sin embargo, quedan algunas lecciones. Lo primero fue una agencia de prensa norteamericana, la Associated Press, AP. Fue la primera que sacó la noticia y la primera que señaló que Rusia había sido responsable de esa descarga de misiles sobre Polonia. Y la información la da basada en una revelación de organismos de inteligencia norteamericanos presentes en las bases militares de Turquía. Es decir, es una información a nivel de prensa, la primerita que salió. Inmediatamente después, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, inmediatamente, minutos después, acusó a Rusia de eso. Imagínese usted que el presidente de un país, pero de un país en guerra, que se supone que está perfectamente informado, objetivamente informado sobre la situación de guerra en la zona, ese señor, que es el jefe del Estado Mayor del ejército ucraniano en estos momentos de guerra, es el que anuncia, el que informa al mundo que Rusia había destinado misiles hacia Polonia. Por suerte que momentos después, bueno, pero antes lamentablemente también aparece la figura de Polonia prácticamente corroborando esa información. Las autoridades fundamentales de Polonia. Por suerte que el presidente norteamericano, presente en un evento mundial que se desarrollaba en Egipto, pues dijo que no le parecía que esa fuera la ruta propia de un misil procedente desde Rusia. Y ya a partir de ahí las cosas comenzaban a cambiar. Y finalmente, aunque insistió el señor Zelensky en decir que sí, pese a las primeras declaraciones del presidente norteamericano e incluso pese a las declaraciones del jefe de la OTAN, pese a todo ello insistió. Aún así, el presidente norteamericano volvió a insistir ya desde los Estados Unidos que no habían evidencias reales de que fuese Rusia. El asunto es que
Este señor, de manera irresponsable, trató de involucrar a países pertenecientes a la OTAN. De manera irresponsable trató de subir el tono, escalar la guerra para incorporar a este tratado militar llamado OTAN al conflicto con Rusia, lo cual significaría una reorientación de todo en el planeta nuestro. Qué bueno que esas señales de guerra fueron mitigadas, aplacadas, y qué bueno que también comienzan a aparecer reales señales desde los Estados Unidos, desde Rusia, incluso desde el continente europeo, orientadas a propiciar el camino de la paz, que es lo que necesita la humanidad, el camino de la paz. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.